Buenos días, vamos a hablar a narrar de la Biblia. Vamos con Juan. Este mensaje no es una idea ni un concepto humano. Es una realidad que Juan vivió y experimentó personalmente y que ahora comparte con nosotros. El propósito de este mensaje es explicado en el 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí vemos que la vida cristiana se basa en una relación viva y gozosa con Dios y con los demás creyentes. Esta comunión es un gozo completo, como declara el versículo 4. Estas cosas las escribimos para que gozo sea cumplido. A partir del versículo 5, Juan nos presenta una declaración fundamental sobre el carácter de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que nos anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Primera de Juan 1 al 5. La luz representa la pureza, la santidad y la verdad de Dios. Para tener comunión con Él, debemos de alejarnos de las tinieblas del pecado. Juan explica las implicaciones prácticas en el versículo 6. Si decimos que tenemos con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí se nos llama a una vida coherente. En las nuestras acciones reflejen nuestra fe. Pero no se trata de serlo solos, sino como caminar con la luz, junto a Cristo. El versículo 7 lo confirma. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol también habló del pecado en nuestra vida. Él, en el versículo 8 advierte: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No se espera perfección de nosotros, sino honestidad y humildad para reconocer nuestras faltas. Y aquí viene una de las promesas más hermosas de este capítulo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios nos invita a confesar sabiendo que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. El capítulo incluye con una advertencia contumental en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto nos recuerda que necesitamos constantemente la gracia y el perdón de Dios para caminar en su luz. Al concluir el primer capítulo, Juan nos recordó la importancia de caminar en la luz y vivir comunión con Dios. Pero surge una pregunta esencial: ¿qué sucede cuando fallamos y caemos en pecado? En el capítulo 2, Juan nos da la respuesta, revelándonos que no estamos solos en esta lucha. El apóstol comienza con un mensaje lleno de ternura. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Aquí Juan nos anima a vivir en santidad, pero también nos da la seguridad de que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Es una verdad transformadora. No dependemos de nuestra perfección, sino de la justicia de Cristo. En el versículo 2 declara: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Este versículo subraya que el sacrificio de Jesús fue suficiente para todos. Él no solamente pagó por nuestros pecados, sino restableció toda relación con Dios, abriendo un camino para la revolución. A partir del versículo 3, Juan habla de una evidencia de nuestra relación con Dios. La obediencia. Escribe: bien, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Aquí la obediencia no es una carga, sino una expresión de amor. Juan refuerza esta idea en el versículo 5.
Pero el que guarda su palabra, en este verdadero, el amor de Dios se ha perfeccionado. Guardar la palabra de Dios es un reflejo de que su amor está siendo transformado en nuestra vida. El apóstol no, como creyentes, el amor por el mundo. En el versículo 15 advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este no es un llamado a rechazar la creación de Dios, sino evitar los deseos temporales que ocupen el lugar de Dios en nuestro corazón. En el versículo 17, Juan da una perspectiva interna. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El capítulo concluye con un llamado a permanecer en la verdad, especialmente frente a los anticristos, aquellos que niegan a Jesús como el Cristo. En el versículo 24, Juan exhorta: si lo creéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta fidelidad nos asegura la promesa de vida eterna, como se destaca en el versículo 25. El capítulo 2 nos mostró la importancia de Jesús como nuestro abogado, la obediencia como evidencia de nuestra fe y la advertencia de no amar al mundo. Pero, ¿qué significa realmente ser hijo de Dios? En el capítulo 3, Juan profundiza en la verdad transformadora, llevándonos a comprender nuestra identidad en Cristo. Juan comienza con una declaración que refleja la multitud del amor de Dios. Mirar cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Este versículo nos invita a detenernos y para reflejar el inmenso de ser adoptados como hijos de Dios. No es algo que podemos ganarnos o merecerlos. Es un regalo que proviene de su gracia y amor infinito. Sin embargo, esta identidad no separa del mundo, ya que aquellos que no conocen a Dios no pueden comprender plenamente lo que significa ser su hijo. En el versículo 2, Juan nos llena de esperanzas. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Aquí encontramos una promesa gloriosa, nuestra transformación futura. Aunque ahora vivimos en un mundo caído, algún día seremos restaurados como Dios, cuando Él regrese en gloria. A partir del versículo 4, Juan nos recuerda que ser hijos de Dios implica que refleje su carácter. Escribe: todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Pero no se trata de perfeccionar humana, sino por una vida transformada por la obra de Cristo. En el versículo 6 añade: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto no significa que los creyentes no fallen, sino que el pecado no puede ser el patrón de una vida verdadera transformada por Cristo. Juan también utiliza un ejemplo poderoso para declarar el amor y el odio, la historia de Caín. En el versículo 12 escribe: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano justas. Este ejemplo nos muestra que el odio no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. En cambio, estamos llamados a amar con un amor que se expresa completa. El amor es un amor central en este capítulo. En el versículo 16, Juan declara: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También tenemos que poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Este amor sacrificial es el estándar que Cristo nos dejó. No se trata solamente de palabras, sino de hechos.
como dice el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El capítulo concluye con un mensaje de seguridad para los creyentes. En el versículo 24, Juan escribe: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este es un recordatorio de que el Espíritu Santo nos guía y nos da la seguridad que somos verdaderamente hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 nos llama a vivir de acuerdo a la identidad como hijos de Dios, demostrando su amor a través de sus acciones y de permaneciendo en la verdad. Es un desafío a vivir que refleje la pureza, el amor y la esperanza que hemos recibido de nuestro Señor Celestial. El capítulo 4 de Primera de Juan nos sumerge en unas verdades más profundas de la Biblia, el amor perfecto de Dios y cómo nos transforma nuestras vidas. Este amor no solamente nos da confianza, sino también nos invita en comunión y amar a los demás. Juan comienza. Me despido de este video, después vamos a seguir y que Dios me los bendiga y que nos dé bendiciones a toda su familia y que reine el amor en toda su familia, en nuestros hogares y en todo el mundo. Que mi recomendación es que amen a Dios con todo su corazón y con toda su mente y todas sus fuerzas. Busquen a Jesús antes de que sea tarde. Amén, aleluya, gloria sea Dios.